Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio que estamos haciendo los días domingo del Sermón del Monte. Y estamos en Mateo capítulo número 6 y estamos llegando, por decirlo así, a la mitad del Sermón del Monte. Estamos a mitad del capítulo 6. El Sermón del Monte son 3 capítulos, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y estamos justamente hoy día ya llegando a la mitad del Sermón del Monte y yo estaba revisando mi archivo, mis apuntes, y hoy día, con el sermón del día de hoy, estamos haciendo 30 sermones del Sermón del Monte. Imagínense, con el hoy día son 30 sermones del Sermón del Monte y yo no sé cuánto nos faltarán para terminar el resto, será de repente otros 30. Por lo menos, así que serían 60 sermones más o menos del Sermón del Monte y, hermanos, eso es, si uno lo predicara cada domingo, sería más de un año. Imagínese usted en el Sermón del Monte, pero no estamos todos los domingos en el Sermón del Monte. Después de algún tiempo habíamos terminado el capítulo 5, dejamos algunos meses y hace poco reiniciamos el capítulo 6 y así estamos avanzando en nuestro estudio de la palabra del Señor. Bueno, aquí en el capítulo 6 ya hemos estudiado 3 aspectos de la vida, 2 aspectos de la vida, son 3, y hemos estudiado en cuanto a, por ejemplo, los versículos 1 al 4 del capítulo 6, donde se habla acerca de la limosna. Hemos estudiado este primer aspecto de la vida del cristiano que tiene que ver con las limosnas, que cuando nosotros damos limosnas a los pobres, estamos dándole alabanza, estamos adorando a Dios. Porque la adoración a Dios no solo es cantar, no solo es venir a la iglesia para entonar alabanzas, sino que la alabanza a Dios tiene que ver también con una vida, con nuestras acciones que demuestran que somos sus hijos y que de esa manera le estamos dando gloria a Dios. O sea, la alabanza no solamente es cantos, sino también vivir lo que el Señor nos enseña. Es por eso que aquí se habla de la limosna. Esto no tiene nada que ver con las ofrendas que damos en la iglesia. Las ofrendas que damos en la iglesia es otro asunto que el Señor lo va a desarrollar en otra parte. El apóstol Pablo también lo va a desarrollar. Esto tiene que ver con las limosnas que damos a las personas pobres que están siempre necesitando nuestra ayuda y siempre las vamos a tener. Ya se viene la temporada de fin de año, las fiestas navideñas, y esta temporada despierta bastante el espíritu de ayudar, ¿verdad? ¿Sí o no? La gente siente mucho el ayudar a las gente necesitadas y eso está muy bien, el ayudar al prójimo. Pero no solamente en temporada de Navidad, pues, ¿no? Hay que hacerlo de una forma permanente, siempre pensando en el prójimo. Bueno, la segunda forma que hemos visto, o el segundo aspecto de la vida con la cual nosotros adoramos a Dios, va desde el versículo 5 hasta el versículo número 15 en la Biblia, donde se habla de la oración. O sea, cada vez que nosotros oramos, estamos adorando a Dios, y ahí invertimos en esta parte del pasaje, invertimos varios domingos, porque estuvimos hablando de la oración modelo, que es el Padre Nuestro, y yo creo que ha sido de ayuda, de bendición para muchos de ustedes, es saber lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando nos enseñó la famosa oración del Padre Nuestro. Ahora, ¿por qué la oración también es importante como nuestra adoración a Dios? Porque la oración, hermanos, comienza reconociendo la grandeza de la persona de Dios, luego llevamos ante nuestras peticiones y la oración del Padre Nuestro termina hablando de la grandeza de Dios otra vez, porque habla del reino de Dios y Dios es grande y tenemos que adorarle a Él siempre. Además, la oración, hermanos, siempre se tiene que hacer con una actitud de humildad, de humillarnos. Bueno, si usted puede arrodillarse, arrodíllese y ore al Señor.
Anoche nos estábamos tomando fotos aquí con los varones, que hubo un evento y estábamos todos ahí parados y todos estábamos acomodándonos y los más jóvenes estaban arrodillando, bueno, y yo le dije, yo no me arrodillo porque si me arrodillo ya no me puedo levantar, le dije, ya no, que si me arrodillo ahí quedo, y ahí me arrodillo, ay, hermano, cárgueme, lo voy a decir, nadie me va a querer cargar. Si anoche me hubiera arrodillado, usted me hubiera encontrado arrodillado todavía ahí, ¿no? Porque dije, nadie me va a querer cargar, ¿no? Así que por eso digo, o sea, lo más importante es nuestro corazón, cómo nos humillamos ante el Señor, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bueno, hoy vamos a ver, y usted tiene sus anotaciones, sus apuntes, aquí ábralo, el aspecto número 3 de la vida, cómo nosotros adoramos a Dios, y esto tiene que ver que la adoración verdadera se hace a través de nuestro ayuno. El ayuno, capítulo 6 de Mateo, versículo 16 al 18, y yo sé que es un tema que no nos gusta tratar, sobre todo los peruanos, no nos gusta hablar de ayuno, ¿verdad? Porque los peruanos siempre tenemos buen diente, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Así es, así son, y sobre todo si son bautistas, peor todavía, hermanos. Eso bautistas, ¿no? Señor, ¿no? Líbrame de los bautistas, ¿sí o no? Así son los bautistas, ¿ah? Entonces, bueno, el ayuno, hermanos, obvio, se entiende claramente que el ayuno es voluntariamente es la abstención, la abstinencia de alimentos por cierto periodo de tiempo que pueden ser horas o días también. Es de acuerdo como uno traza un plan de cuánto tiempo uno va a abstenerse de alimentos porque quiere dedicarse a Dios. Ahora, pero lo que sí se puede consumir durante el ayuno es agua. Eso sí, tenemos que tomar agua, ¿no? Cuando yo he sabido ayunar, he consumido agua porque nuestro cuerpo necesita agua de todas maneras. Ahora, de ahí viene una palabra interesante que nosotros utilizamos todos los días y que a veces no nos damos cuenta el sentido. Ahí viene la palabra desayuno. Desayuno, dése cuenta. Desayuno. Desayuno. ¿Qué cosa quiere decir? Que dejar de ayunar. Ahora, porque durante la noche, desde que nos acostamos, se supone hasta que nos levantamos y comemos nuestro primer alimento, se supone que durante la noche no hemos comido nada, ¿verdad? Se supone, salvo que usted sea sonámbulo y esté andando en su cocina en la madrugada, ¿no? Y esté abriendo la refrigeradora, buscando algo por ahí, todo zombie ahí, agarra y calienta en el microondas y listo, ¿no? Y luego al día siguiente no se recuerda de lo que estuvo comiendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando teníamos a nuestro hijo en la casa, teníamos un ratón de 2 pies que andaba en la madrugada en la cocina y él pensaba que no lo escuchábamos. Y él en la madrugada estaba andando en la cocina, escuchábamos que abría la refrigeradora, escuchábamos una bolsa que sonaba, algo que estaba por ahí que se calentaba y se llevaba a su dormitorio, ¿no? Y siempre su mamá le decía en la madrugada, ese ratón que deje todo ordenado. Y el ratón, ay mamá, contigo no se puede, le dice, ¿no? Porque él pensaba que nadie lo estaba escuchando, ¿no? Pero esa es la idea de la palabra desayuno, ¿no? Cuando ya termina nuestro tiempo de no tomar alimentos, entonces comenzamos a comer, por eso es desayuno, ¿verdad? Ahora, si bien nuestro Señor Jesucristo hizo un ayuno inicial a su ministerio de 40 días, eso lo sabemos nosotros. Él estuvo dedicado al ayuno durante 40 días, él se fue al desierto, a un lugar solitario, estuvo ahí orando, estuvo dedicado al Señor, estuvo ayunando 40 días, todos esos días, y usted sabe que al final le vino el demonio para tentarlo. Pero, hermanos míos, tenemos que ir diciendo que si bien nuestro Señor ayunó 40 días, no es un mandato, y le digo, no es un mandato, que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? A lo largo de mi vida cristiana he conocido a algunos cristianos llenos de mucho orgullo carnal, y usted me va a entender por qué le digo llenos de orgullo carnal, porque se han puesto a ayunar con la única intención de superar en tiempo al Señor Jesucristo. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido a algún cristiano así, ¿no? Que en su orgullo carnal
dicen, yo he ayunado más tiempo que el Señor Jesucristo. Ya, hermano, ya, así usted haya ayunado 100 días, pero si usted está lleno de orgullo porque hizo 100 días y Cristo solo ayunó 40 días, entonces usted ya falló, pues, ¿no? Porque quiere decir que el ayuno no le ha ayudado en nada, más bien le ha ayudado a desarrollar su orgullo, nada más. Y usted es más orgulloso de lo que antes de ayunar. Así que, hermano, el ayuno no se trata de que usted vamos a entrar a una competencia, quién ayuna más, que el hermano fulano de tal estuvo ayunando tantos días, yo le voy a ganar, voy a ayunar más, y eso no es así. Eso es entrar en algo que no tiene nada que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, en sus apuntes dice, durante el tiempo de ayuno se pone énfasis en 3 prácticas elementales de la vida cristiana. Ahora, ¿cuáles son esas prácticas? Yo le quiero decir algo antes de que usted escriba ahí. A estas prácticas de la vida cristiana que no son las únicas, también se les llama a todas estas prácticas, a todas las prácticas cristianas, se le llama también disciplinas espirituales. El creyente necesita desarrollar ciertas disciplinas espirituales. Por ejemplo, todavía no escriban, porque esto no es todavía, es un plus, no le estoy diciendo, no le escriba todavía. Por ejemplo, una disciplina que todos debemos de desarrollar en la vida, ya sea usted cristiano o no sea cristiano, es la disciplina de levantarse, despertarse y levantarse temprano, ¿verdad? A hacer sus cosas. Hermano, yo le digo, claro, algunos dicen, yo me despierto, está bien, pero no se levanta. Algunos se despiertan, están echados en la cama, ¿no? Pero yo me desperté a las 5 de la mañana, pero sigue estirado en la cama hasta las 8, 9 de la mañana. Entonces, ¿qué tiene que ver, verdad? El asunto no es solo despertarse, sino también levantarse a hacer sus cosas. Así es, levántate tú que duermes, dice la palabra del Señor. Así que una buena disciplina, por ejemplo, es levantarse, hacer sus cosas y estarlo haciendo sin necesidad de que alguien lo esté empujando a hacer las cosas. Por ejemplo, eso es una disciplina que todos debemos de desarrollar. Ahora, podríamos seguir hablando de más disciplinas que hay también en la vida cristiana, pero no vamos a hacerlo por el momento. Pero ¿cuáles son las 3 disciplinas que tenemos que desarrollar en el tiempo de ayuno? La primera, número 1, la oración. Cuando estamos orando, díganle que yo voy a contestar, por favor. No sé quién están llamando, pero díganle que ya voy a contestar ya. ¿Ya? Entonces le digo, ¿no? De que cuando estamos dedicados al ayuno, tenemos que practicar la oración, porque esa es la idea, ¿verdad? La idea es que dejamos de comer, dejamos de cocinar, si usted cocina, pero si usted cocina en casa, tiene que hablar con los miembros de la familia, por favor, ¿eh? Porque no porque usted se pone a ayunar, lo va a poner a ayunar a todos a la fuerza en la casa, ¿no? No porque la mamá cocina y dice, ya, hoy día voy a ayunar y nadie come en la casa. Por favor, no haga eso, ¿ah? Si usted va a ayunar, usted ayune sola, pues no, pero cocine para los demás, por lo menos, ¿no? O primero póngase de acuerdo, ¿no? Con el esposo, con los hijos, y ya si ellos aceptan, ya bueno, ya no, pero no se trata de decir ya, hoy no como, yo ayuno y todos ayunan. No es así tampoco, ¿no? Pero durante ese tiempo de ayuno hay que buscar el rostro de Dios en oración. Lo segundo que hay que hacer es la alabanza. La alabanza. O sea, eso quiere decir cantar. Cánticos, himnos, coros. Tenemos que cantar. Es bueno por eso tener en nuestra Biblia, donde hay muchos salmos que nosotros cantamos, versículos que cantamos. Eso es bueno. Pero también es bueno en la vida cristiana, hermanos. Déjeme decirle, una práctica que mucho se ha perdido hoy en día es tener un himnario. Un himnario. Yo sé que muchos hoy en día dicen, y sobre todo la juventud dice, bueno, todo lo tenemos hoy en día en las redes, el celular. Es cierto, los himnarios están en las redes, en los celulares, la Biblia también, es cierto, ¿no? Pero ¿qué pasa si se te acaba la batería? Se acabó la Biblia, ¿no hay Biblia? Pues ¿sí o no? ¿Qué pasa si las redes fallan? Porque usted sabe que las redes a veces fallan, hermano. Usted sabe que ha habido momentos en que las redes han caído y no están funcionando bien, no están operando bien. Entonces pueden fallar. Entonces, ¿qué sucede? Mejor tengo mi Biblia en formato físico, tengo mi himnario en formato físico y eso nunca va a fallar, ¿verdad? Siempre lo voy a tener lista para leerla
o el himnario para cantar alabanzas. Compren su himnario. ¿Tienen su himnario o no tienen su himnario? Amén. Algunos sí tienen, ¿no? A ver, ¿cuántos de esta fila tienen su himnario en casa? A ver, alza la mano. Muy bien, los felicito, muy bien. Y en esta fila, ¿cuántos tienen su himnario? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, los felicito. Espero que sea un himnario cristiano, ¿verdad? No, pastor, ¿qué pastor? ¿No está hablando de un himnario lleno de valses criollos? No, pues, eso no es himnario, ya, cualquier cosa es eso, menos himnario. Estamos hablando de un himnario de alabanzas al Señor, ¿no? Yo tengo varios himnarios, tengo el himnario bautista, en formato grande para piano, creo que le dicen así, empastado. Tengo mi himnario bautista también en formato pequeño para llevar a todos lados. Tengo mi himnario popular, es otro que usábamos antiguamente en las iglesias bautistas, un himnario verde, no sé si ustedes recuerdan. Tengo el himnario majestuoso también, y yo tengo otro himnario azul, y tengo un himnario que heredé de mi abuelo, el papá de mi papá, que él asistía cuando era joven a una iglesia cristiana, y ese himnario ya ni recuerdo cómo se llama, que ese himnario es de los años 1890, 1890 y tantos por ahí. Imagínense de qué época es ese himnario, ¿ah? Y así que tengo varios himnarios y hay que usarlos siempre para alabar a Dios. Bueno, lo tercero que tenemos que hacer cuando ayunamos es, lógicamente, a ver, ¿qué cree usted? Miren, hemos hablado de la oración, la alabanza, ¿y qué cree usted lo tercero que tenemos que hacer? Exactamente, ustedes lo han dicho de diversas maneras, es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Durante el tiempo que dura nuestro ayuno, tenemos nosotros que dedicarnos a leer la Biblia, leerla como nunca antes, por decirlo así, lo hemos leído. Durante esas horas o días de ayuno, nos dedicamos a leer la palabra del Señor. Ahora, claro, hay algunas ideas falsas, por ejemplo, del ayuno. Antiguamente en algunos pueblos, yo estaba leyendo, de que ellos dejaban en algunos pueblos, dejaban de comer los alimentos, porque tenían la idea de que en ciertos días festivos, los demonios venían a los alimentos y entraban a los alimentos, y si los comían en esos días, los demonios iban a entrar al cuerpo de las personas. Qué idea tan errada, ¿verdad? Y eso no existe nunca en la palabra de Dios, por si acaso. Ahora, también hoy en día existe otra idea equivocada. Algunas personas que usted le pregunta si ayunan, algunos dicen sí, ayunamos, porque hoy en día se habla bastante de dejar de comer para bajar de peso. ¿Es una lucha, sí o no? Dígamelo a mí si no es una lucha el bajar de peso. Yo ando peleando con eso todo el tiempo. La tentación es grande, hermanos. Anoche yo fui a la clase, a la reunión de varones que hubo, dije voy a llenarme de la palabra de Dios. Y recibí buena enseñanza y luego al final vino la tentación. Y los varones que estuvieron saben a qué me refiero, ¿no? ¿Qué habían hecho anoche? Hermano, habían hecho chancho a la caja china. Hermano, ¿por qué? Dije yo. ¿Por qué, Señor? Y uno que es débil, uno cae ante la tentación, ¿verdad? Yo dije, ya no, Señor, ya no, más por este día, ya no como más, por ese día nada más, ¿no? Pero así es, ¿no? Es una lucha constante. Pero en su nota dice, el ayuno bíblico siempre tuvo un propósito espiritual, un propósito espiritual. Eso es cierto, el ayuno que se enseña en la Biblia siempre tuvo un propósito espiritual, un propósito espiritual. Y nunca, hablando del ayuno, y nunca se le presenta como si tuviera algún valor en sí mismo, algún valor en sí mismo. Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, de que el ayuno, hermano, no es que porque usted ayune, esto le haga más espiritual. Hermano, a veces algunos piensan que el ayuno te hace más espiritual, eres más invencible, que si tú no ayunas, y usted sabe que hay algunos grupos evangélicos que son muy dados a todo el tiempo a estar ayunando y andan ayunando,
y a nosotros los bautistas que no tenemos una práctica constante de andar ayunando, nos ven como carnales, pecadores, porque ustedes no ayunan, nosotros sí ayunamos, y hermanos, no es un termómetro espiritual el ayunar, porque eso no está en la Biblia. Ahora, es cierto que muchos grandes hombres de Dios en la Biblia practicaron el ayuno, y podríamos comenzar a mencionar, por ejemplo, a Abraham, a Moisés, y de ahí podríamos seguir hablando de Josué, podríamos hablar de Samuel, podríamos hablar de algunos profetas, por ejemplo, como Daniel. Luego podríamos hablar del mismo Señor Jesucristo, podríamos hablar de los apóstoles en el libro de Hechos, podríamos hablar del gran apóstol Pablo, y podríamos hablar bastante de esto, pero era una práctica que ellos tenían en forma personal. Pero volvemos a lo siguiente: no hay un mandato específico que el cristiano tenga que ayunar. O sea, no es una orden. ¿Se entiéndase bien? No es una orden de Dios. Ahora, sí hay una vez en la Biblia que aparece el ayuno como orden, como mandato, como mandamiento, pero ese mandamiento es la única vez que aparece como mandamiento el ayuno. Es un mandamiento que el Señor se lo da al pueblo de Israel, a los judíos. Y usted sabe que nosotros no somos judíos. Eso era para aquellos que estaban guardando la ley del Antiguo Testamento. Nosotros ya no tenemos que guardar la ley del Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso? Si usted es ágil con la Biblia, vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 16, cuando se celebraban las fiestas de que el Señor había establecido. Había una fiesta que se celebraba en el mes de octubre. Capítulo 16 de Levítico. Aquí se celebraba una fiesta, como le decía, en el mes de octubre, que era, y usted justamente en el capítulo 16, al comienzo, usted ve el título, dice el día de la expiación. Esa frase, día de la expiación, en el idioma hebreo significa Yom Kippur. El Yom Kippur. Yom es día y Kippur expiación. Por eso el Yom Kippur, el día de la expiación, así se conoce hasta hoy en día. En el mes de octubre, los primeros días se celebran. De acuerdo al calendario judío, actualmente se celebra entre el 8 y 9 de octubre de cada año. Ellos celebran el día de la expiación. Es por eso que si usted recuerda un poquito, un año atrás, creo que fue el 8 de octubre del año pasado, ¿qué ocurrió en Israel? Cuando los terroristas entraron a Israel y los atacaron, ¿verdad? Porque los judíos estaban celebrando la fiesta del Yom Kippur y los agarraron cuando ellos estaban, digamos así, desprevenidos. Y es por eso que ellos pudieron hacer todo lo que hicieron. Pero ahora Israel se olvidó del Yom Kippur y está que los ataca, y se ha propuesto desaparecer a todos estos terroristas. Bueno, aquí en el capítulo 16, entonces, cuando llegaba esta fiesta del día de la expiación, en el versículo 29 dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. Por estatuto perpetuo se refiere a Israel bajo la ley. Dice, en el mes séptimo, que según el calendario judío es el mes de octubre, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora usted dirá, pastor, ¿y dónde está el ayuno acá? La expresión que usted encuentra a mitad del versículo donde dice, afligiréis vuestras almas. Esa expresión, afligir el alma, es una expresión que abarca, entre otras cosas, lógicamente, el llorar, el lamentar y también dejar de tomar los alimentos. O sea, esta es una orden que había de parte de Dios a su pueblo Israel sobre no comer alimentos durante los días que duraba el Yom Kippur, nada más. Hermano, era un mandato a un ayuno nacional. Todo Israel en ese día del Yom Kippur, en octubre, ellos tenían que dejar de comer sus alimentos y tenían que ayunar. Pero era un mandato una sola vez al año, nada más. Y vuelvo a repetir, era un mandato para Israel, un mandato para hacerlo una sola vez al año, nada más. Ahora, lógicamente, si algunos hombres de Dios que querían buscar más el rostro de Dios de una forma voluntaria,
ellos buscaban la presencia de Dios y se dedicaban a ayunar, pero no es un mandato de parte de Dios que de forma obligatoria tenemos nosotros que dejar de tomar los alimentos. Y el ayuno no es una orden. Ahora, sin embargo, el pueblo de Israel, los israelitas en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, ellos tergiversaron, o sea, cambiaron la enseñanza bíblica del ayuno y ellos comenzaron a imponer reglas y reglas y reglas y reglas y reglas, porque los seres humanos somos expertos, hermanos, en añadir reglas a todo, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Entonces, Dios levantó a los profetas y los profetas de Dios comenzaron a denunciar una práctica errada en cuanto al ayuno. Ahora, Israel, hermano, no solamente falló en cuanto al ayuno, por ejemplo, también fallaron en cuanto a los sacrificios de animales. Dios dijo, ustedes sacrifican animales y eso no es para mí ningún sacrificio, eso en una palabra no sirve, le dijo Dios. También fallaron en cuanto a las ofrendas y Dios le dijo, ustedes traen las ofrendas, pero no me están dando a mí las ofrendas, no me están dando lo mejor, sino me están dando lo peor, por decirlo así, ¿no? Y podríamos seguir hablando también del ayuno. Por ejemplo, ellos ayunaban, pero Dios le dice, ustedes se han equivocado, lo que ustedes hacen no es el ayuno que yo he pedido, porque ellos habían colocado muchas reglas. Por ejemplo, en el capítulo 58 de Isaías, vaya usted al capítulo 58 de Isaías, observe aquí, este capítulo habla un poquito extenso sobre este problema del ayuno, y el capítulo 58 de Isaías lleva por título el verdadero ayuno, porque ellos no estaban haciendo el ayuno que Dios pedía, que era una sola vez al año, sino que estaban haciendo una serie de cosas que Dios dijo, eso no es correcto. Y Dios no pide tanto el ayuno. Usted va a ver qué es lo que Dios pide en vez del ayuno. 58, vamos a leer del versículo número 3 en adelante. 58:3 Dios dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, miren, hemos ayunado y no hiciste caso. O sea, hemos estado ayunando, Dios, y no has oído, no responde nuestra oración. Entonces, ¿por qué dices ayunamos y no hicimos caso? Dice. Y luego dicen, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Eso es lo que Dios le dice. ¿Por qué ustedes piensan así? Le dice. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Observe lo que estaban haciendo. O sea, ellos estaban ayunando cuando era un día declarado, por decirlo así, feriado, pero estaban diciendo, ok, nosotros vamos a ayunar, vamos a estar dedicados a Dios, pero ustedes que son nuestros trabajadores van a seguir trabajando. O sea, no vamos a perder tiempo, por decir así, ¿no? Y hermano, eso está mal, ¿verdad? Eso está mal. Entonces luego el versículo 4 sigue Dios hablando, dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Estaba mal ese tipo de ayuno. Estaban ayunando para buscar, qué decir, herir al prójimo. Y el versículo 4 sigue diciendo, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, no ayunen con un propósito malo para que yo les escuche y responda en contra del prójimo. No hagan eso, le dice Dios. Y luego Dios sigue diciendo el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma. Ahí está, que de día aflija el hombre su alma, o sea que no coma alimentos. Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, ¿eso es un ayuno? Claro, Señor, he dejado de tomar los alimentos. Pero ¿y qué tiene que ver, le dice, si ustedes siguen haciendo lo malo? O sea, no se trata de no comer nada. Si ustedes siguen haciendo lo malo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Ayunar o hacer la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios? Bueno, lo importante siempre es cumplir la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que va a decir en el versículo 6. Observe el versículo 6, se presenta en forma de pregunta, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? O sea, lo que ustedes tienen que hacer. Dice, desatar las ligaduras de impiedad. O
soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, en otra parte, lo que Dios le está pidiendo a su pueblo es: ustedes, en vez de estar ayunando, afligiendo su alma, llenando su orgullo, ustedes tienen que practicar la justicia. Hermano, y ese es el gran tema del Sermón del Monte que estamos estudiando. Practicar la justicia de Dios. O sea, ¿de qué vale golpear nuestro pecho? Señor, escúchanos, Señor, escúchanos, Señor. Estamos ayunando cuando estamos actuando injustamente con el prójimo. ¿De qué sirve? Dice. No sirve absolutamente de nada. Si usted ayuna, pero usted sigue practicando el pecado, la injusticia, todo lo que usted hace no tiene ningún valor para con Dios. Hermanos, siempre la palabra de Dios pone énfasis en practicar la voluntad de Dios. Ahora, el gran problema, hermanos, es que los religiosos hoy en día, como le dije hace un momento, ellos añaden reglas y reglas sobre la espiritualidad cristiana y le dicen: tienes que ayunar forzosamente para ser más espiritual. Bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Ahora, si alguien me dice: pero Cristo ayunó, es cierto, pero por lo menos vemos que Él ayunó una sola vez, nada más. No estuvo dedicado a ayunar cada semana, cada mes. No hay. Además, el Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas que nosotros hoy en día no hacemos. Ahora, si usted me dice: el apóstol Pablo ayunó, es cierto, Pablo ayunó, pero yo le digo lo mismo. Pablo también, fuera del ayuno, hizo otras muchas cosas que hoy en día nosotros no hacemos. Entonces, no es tanto que tenemos que hacer lo mismo que ellos hicieron. Nosotros tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios, y buscar qué mandato hay para nosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios ordena que hagamos? Eso es lo más importante. Por ejemplo, en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana, se levantó un fuerte movimiento de hombres y también de mujeres, pero más hombres, que buscaban mucho la presencia de Dios en oración y comenzaron a apartarse de los lugares de las poblaciones y se comenzaron a ir a vivir al desierto, a los cerros, se iban a las cuevas y ellos comenzaron a convertirse a la larga en un movimiento que duró muchos siglos, que se llama el monasticismo. También se le conoce en la historia de la iglesia como el monacato, porque ellos estaban dedicados a la oración, el ayuno, y entre ellos se hacían competencias para ver quién podía estar más tiempo sin comer, sin tomar agua. Hermano, y usted viera cómo estos hombres, cuenta la historia, andaban, eran prácticamente esqueletos vivientes. Hermano, así cuenta la historia de la iglesia, que estos hombres andaban todos flacos, hueso, pellejo, y es inevitable para mí pensar en esta novela de Ciro Alegría, ¿no? Hueso y pellejo, ¿no? Hueso y pellejo, así andaban, hermano, que daban más vergüenza al evangelio, daban pena y asustaban a la gente porque de tiempo en tiempo dejaban su lugar solitario, entraban a las poblaciones y la gente cuando los veía, imagínense, todos sucios, sin afeitarse, sin peinarse, todos andrajosos, y ellos decían que eran representantes de Cristo. Hermano, ¿quién quería acercarse y oírlos? Y estos hombres crearon el movimiento del monasticismo y con el tiempo se convirtieron en los monasterios. Usted y yo ya sabemos lo que son los monasterios, ¿verdad? Y luego se convirtieron en lo que se llama hoy en día también conventos, porque eran personas que estaban dedicadas supuestamente a Dios en oración y se dedicaban a orar. Hermano, inclusive, no quiero cansarles, pero en la historia de la iglesia se cuenta que estos hombres en el desierto construían algunos pilares, algunas columnas, bueno, no exactamente como nosotros hoy en día pensamos una columna así de cemento que levantaban, ¿no? Sino que colocaban piedras sobre piedras y piedra, un montículo de piedra, una columna de piedra levantaban, yo no sé ni cómo lo hacían, y se subían a lo alto, y hermanos, y allí en lo alto se podían quedar años, no bajaban. Ahí se quedaban años, no bajaban. Y eso se le conoce, por ejemplo, en la historia de la iglesia como los santos de los pilares. Es por eso que algunas mujeres se llaman Pilar, se llaman, ¿no? De ahí viene su nombre, pues, de Pilar. Ya los santos de los pilares, porque eran hombres
y mujeres también que supuestamente, negándole a su cuerpo el descanso físico, negándole a su cuerpo el alimento, negándole a su cuerpo el tomar agua, estaban, dice, buscando el ser más espirituales. No, eso es totalmente falso. La Biblia no enseña eso. Dios no ordena el ayuno como una práctica obligatoria en la vida del creyente. Hermano, el ayuno tiene que ser algo voluntario. No es algo obligatorio. Entiéndalo bien. Ahora, claro, si usted encuentra que alguien comienza a ordenarle a usted, tienes que ayunar, bueno, usted entonces está ante una persona que le está tratando de enseñar algo falso. El ayuno no es obligatorio, el ayuno es una práctica que el creyente lo va a hacer en forma voluntaria, porque de esa forma entiende el creyente que le está buscando darle la gloria que Dios se merece. Ahora sí vamos a entrar en nuestro tema, ¿ya? ¿Ok? Ok, entonces, porque nuestro tema tiene 2 puntos, ahí sí o no. Ajá, usted dice, pastor, recién estábamos calentando motores, hermano. Estábamos explicando un poquito del ayuno nada más, ¿ah? Entonces, lo primero que vamos a ver ahí es el ayuno del hipócrita. No te estoy llamando, no contestes, ¿ya? Algunos dicen, pastor me llama, no te estoy llamando, ¿ya? El ayuno del hipócrita. Ahora, en el versículo 16, usted lo tiene en sus apuntes, y lo hemos colocado, para que vamos a ir a otro versículo, si el tiempo nos permite. Dice, versículo 16, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, este tipo de personas, los hipócritas, lo que hacen es, ellos hacen una exhibición pública de su ayuno. Hermanos, estas personas no tenían una convicción espiritual de buscar que agradara a Dios, sino buscaban una gratificación personal, que les estén alabando a ellos. Este tipo de personas, los hipócritas, cuando ayunan, hacen del ayuno un espectáculo. Por hermanos, porque de esa manera creen que están haciendo una obra para con Dios. Ahora, cuando usted hace algo pensando que está haciendo una obra para ganarse el favor de Dios, usted está errado, ¿verdad? Por ejemplo, es como, por ejemplo, el ofrendar, por ejemplo, es algo bíblico. El ofrendar es un mandato de Dios, sí, es correcto, tenemos que ofrendar, todos los creyentes tenemos que ofrendar, el pastor de la iglesia, los pastores, los líderes, los hermanos, todos tenemos que ofrendar, porque eso sí es un mandato que está en las escrituras. Pero hermano, si usted va a ofrendar y usted piensa que con la ofrenda usted está comprando el favor de Dios, usted está totalmente equivocado, ¿verdad? Una vez una persona, estábamos hablando porque estaba pasando un momento de tribulación la persona, y la persona muy triste me dice, pero pastor, si yo siempre he ofrendado, ¿por qué es que Dios me da este problema, esta prueba? Hermano, no es que con ofrenda nosotros podemos comprar el favor de Dios, ¿verdad? No es así. Hermano mío, a Dios no se le puede comprar con ninguna obra. Ahora, la hipocresía de las personas en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, les había llevado a ayunar 2 veces a la semana. ¿Se recuerdan lo que hemos dicho hace un momento, viendo en el libro de Levítico? Hemos dicho de que el ayuno que Dios exigía a su pueblo Israel era 1 vez al año. Pero ellos, en el tiempo de Jesús, los hipócritas, ayunaban 2 veces a la semana. Ayunaban el día martes y el día jueves. Así era, todo el día martes ayunaban y todo el día jueves ayunaban. Así era, esa costumbre tenían los hipócritas en el tiempo de Jesús. Claro, y le llamaba la atención que Jesús y sus discípulos no estuvieran ayunando todo el tiempo. Y dice, no, ¿por qué nosotros ayunamos si tus discípulos no ayunan? Ahora, si ellos ayunaban 2 veces a la semana, multiplique usted. Quiere decir que ellos ayunaban al año, ¿cuántas veces? Pongamos de que el año tiene 50 semanas. Pongamos 50 semanitas, para ser buenos, ¿ya? Ya, multiplíquelo por 2. Estamos hablando de mínimo 100 veces al año estaban ayunando.
Pero el Señor solo pedía que ayunen una vez al año. Ahora, ¿dónde dice eso? Si usted es ágil, vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, cuando Cristo está contando una parábola, Cristo mismo dice así lo que un fariseo decía. Capítulo 18 de Lucas. Versículo número 11, 18, 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Aquí está contando el Señor Jesucristo. ¿Qué decía el fariseo? O sea, el hipócrita, el religioso. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy un ladrón, no soy injusto, no soy un adúltero. Y fíjense en forma despreciativa, porque ahí estaba un publicano que dice: ni aún como este publicano, así no soy, Señor, ¿no? Está el hombre que está orando, ¿no? Señalando a su prójimo. Gracias, Señor, que no soy como este fulano que está acá, ¿no? ¿Y qué más dice este hipócrita, este fariseo? 12. Ayuno 2 veces a la semana. Y luego dice: doy diezmo de todo lo que gano. A su momento hemos dicho, el ofrendar es algo que Dios exige, sí es cierto. No es nuestro tema esta mañana, pero solo decimos eso. Pero, hermano, Dios había pedido que su pueblo solo ayune una vez al año, pero estos hombres ayunaban 2 veces a la semana. Ahora, en el versículo 16 que estamos viendo, y usted lo tiene ahí en sus apuntes escrito, dice que cuando los hipócritas ayunan, dice, ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan y todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que hacían ellos para recibir el aplauso de la gente cuando ayunaban? Ellos hacían 5 cosas. ¿Qué era lo que hacían? Número 1, andaban despeinados. O sea, lo que estaban ayunando, para que todos me vean que estoy ayunando, se despeinaban, ¿no? Claro, los que tenemos poco pelo, ya no. Los que no tienen pelo, pues ya sonaron, ¿sí o no? Ya, así es, no, los que no tienen pelo ya sonaron, no pueden despeinarse nada, ¿no? Lo siento, mi hermano, discúlpeme usted, ¿no? Ya. Pero ellos andaban así todos despeinados, diciendo, ay, para que todos vean que estoy ayunando, ¿no? Y lo segundo que hacían, salían por las calles, y fíjense que yo le he dicho que ellos se ayunaban el día martes y el día jueves. ¿Por qué el día martes y jueves? Porque en las ciudades de Jerusalén, los días martes y jueves, era lo que hoy en día se hace en provincias, por ejemplo. En provincias, el día domingo se declara como día de feria, ¿sí o no? O sea, toda la gente de los pueblos vienen a la ciudad a vender, ¿no? Entonces, antiguamente en Israel hacían lo mismo, pero el día martes y el día jueves. Entonces, el día martes y jueves, la ciudad estaba llena de gente. Entonces, los que estaban ayunando, estos hipócritas, lo segundo que hacían era, salían a la calle y ponían cara de hambre. ¿Usted sabe cómo es la cara de hambre? No le voy a decir, miren a quién ya, pero hay cara de hambre, hermano. Ahora, entonces, ¿qué más hacían? Lo tercero que hacían, para que todos sepan que estaban ayunando, se ponían ropa andrajosa. Usaban ropa andrajosa, ropa sucia, ropa rota, ropa que estaba ya vieja, corroída y todo. Y no me hable porque acá está mi hija que me está mirando diciendo, papá, estás hablando de ti mismo, me decían, ¿no? Porque yo tengo la mala costumbre de usar mi ropa, le saco el impuesto, el más impuesto, y la sigo usando y la vuelvo a usar, y cuando se gasta por un lado la volteo y la sigo usando por el otro lado, ¿verdad? Y cuando ya la dejé de usar, le saco los botones, porque los botones también sirven, ¿verdad, hermanos? Le saco los botones y luego la uso para limpiar algo hasta cuando ya no sirve nada. Y sí, ya, yo creo que debo de botarlo, digo ahora sí, ¿no? Así es, ¿no? Pero así es, ropa andrajosa, ¿no? Lo cuarto que ellos hacían cuando ayunaban, estos hipócritas, se echaban en su cuerpo, en todos lados se echaban cenizas que quedaba de las maderas que habían estado usando en la cocina, esas cenizas del carbón, de la madera, se echaban cenizas y se echaban tierra. O sea, imagínense, despeinados con esa cara y se echaban cenizas y tierra. Y cuando ellos iban por la calle todos decían, ay, este hombre, esta mujer está ayunando. Hipócritas nada más, ¿no? Y finalmente, en quinto y último lugar, ellos se maquillaban para verse demacrados. ¿Cómo era que se maquillaban para verse demacrados? Bueno, no era que usaban maquillaje como hoy en día usan las damas,
y ahí siempre me gusta ver a las damas bien maquilladas, bien presentables, por si acaso. Es algo bonito verlas, no que anden ahí sin arreglarse, ¿no? No, es feo, ¿no? Bueno, entonces le decía de que cómo se maquillaban ellos en ese entonces. Hermano, agarraban las mismas cenizas y se echaban así por acá, se pintaban así, ¿no? Echaban las cenizas con su cara, se pintaban, ¿no? Ese es como, yo recuerdo que yo tenía una prima cuando yo era niño, mi prima mayor, pues, ¿no? Mi prima andaba, todo el tiempo andaba misia, por decirlo así, de una forma para que usted me entienda, y era ya una señorita ella, y yo la veía que ella entraba a la cocina, agarraba lo de la olla, la tichne, se pintaba cada su ojo, bueno, ya está, pintado de negro, decía, y se iba. ¿Ya? ¿Alguno lo ha hecho o no lo ha hecho? Cuenten, confiesen, hermanos, confiesen, confiesen. Algunas damas dicen que sí lo han hecho, reconozcan su pecado, ¿ya, hermanos? Así, ¿no? Pero estos hombres, estas mujeres, estos hipócritas, sí se maquillaban así para que todos les vieran con ojeras y todo, y estaban todos lánguidos, ¿no? Están ayunando. Ahora, y cuando hacían esto, como dice el Señor al final del versículo 16, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, hermanos míos. ¿Y la recompensa de Dios cuál era? El aplauso, la aprobación de los hombres. Pero no recibían nada de Dios. Entonces, aquí viene lo segundo. Vamos rápidamente porque me queda poco tiempo. Lo segundo es el ayuno del creyente. Número 2 es el ayuno del creyente en el versículo 17 y 18. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? El Señor dice, pero tú, o sea, hablándole a sus hijos, a su pueblo, a su gente, pero tú cuando ayunes, ojo hermanos, ojo por favor, escúcheme bien lo que voy a decir antes de seguir leyendo las Escrituras. Hemos estado hablando del ayuno diciendo que no es una orden. Hemos hablado de que hay personas que no hacen una buena forma de ayuno. Pero hermanos, esto no debe llevarnos a rechazar el ayuno. O sea, no debemos de decir, ok, el pastor ha dicho eso, entonces ya, nunca más ayuno. No estamos diciendo eso. Hermano, el ayuno es bueno por los motivos correctos y en la forma correcta. Motivos correctos y en la forma correcta el ayuno es bueno. Pero por favor entienda esto. Si usted ayuna, no esté publicando en su Face día 3 de ayuno, día 4 de ayuno. Es como la gente que tiene la mala costumbre de andar tomando fotos de todo lo que come, ¿no? Acá estoy comiendo un lomo saltado. Luego más tarde, acá está un bistec a lo pobre. Hermano, ¿no? Yo digo, ¿para qué andan publicando lo que comen, no? Anda publicando siquiera ver lo que lees de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Pero hermano, el ayuno, hermano, es bueno si usted lo hace por los motivos correctos y en la forma correcta. Pero si usted ayuna, permítame decirlo otra vez, no exija que los hermanos que están a su alrededor ayunen. No le exija. Ahora tampoco diga que yo soy la única persona espiritual en esta iglesia porque soy el único que ayuna. Hermano, si tú estás pensando así, entonces ya perdiste, güey. Porque el que ayuna va a mostrar un espíritu humilde. No va a estar mostrando un espíritu de orgullo y de vanagloria. Entonces el Señor dice, cuando tú ayunes, ¿qué tienes que hacer? Dice, en vez de andar todo despeinado por ahí, dice, unge tu cabeza. O sea, vamos a decir, échate agua, peínate, lava tu rostro, ¿ya? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Hermanos, el ayuno entonces es una forma legítima de adoración al Señor. Y como le dije en su momento, el ayuno correcto es por motivos correctos y en la forma correcta. Ahora, podríamos dar una larga lista de motivos correctos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay crisis. Cuando, hermanos, quiero acercarme a Dios en oración, uno va a abstenerse de hacer usualmente los alimentos, de tomar alimentos y buscar a Dios en oración, ¿verdad? Y, hermano, y todos es necesario que en algún momento dado en nuestra vida es bueno que hagamos a un lado los alimentos
y busquemos el rostro de Dios en un tiempo retirado. Es bueno hacerlo. Ahora, y la Biblia dice que cuando ayunes, tienes que hacerlo de una forma privada, sin hacer escándalo, sin hacer exageración, sin que todos sepan, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Daniel, y eso se encuentra en el libro de Daniel, y usted puede encontrar en el libro de Daniel, hay 2 o 3 veces, ¿no? La verdad que no le he dado tiempo para contarla las veces, pero el profeta Daniel en 2 o 3 veces se nos menciona en su libro de que él se dedicaba al ayuno. Ahora, pero ¿por qué motivo estaba ayunando Daniel? Bueno, y fíjese usted, es interesante, ¿eh? ¿Por qué ayunaba Daniel? Daniel ayunó cada vez porque él recibía una revelación de parte de Dios y él lo escribía, pero no lo entendía. Entonces, como él no entendía la revelación que había recibido de parte de Dios, él quería entender, él quería tener claridad, él quería tener luz sobre lo que Dios le había revelado, y él se dedicaba a ayunar buscando que Dios le enseñe. Entonces, lo mismo también podemos hacer nosotros. Nos dedicamos a leer la Biblia y quiero entender este pasaje, y durante ese tiempo que estoy estudiando no voy a tomar mis alimentos, porque estoy dedicado a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, y quiero darle más tiempo a la palabra de Dios. A mí varias veces me preguntan, no sé, hermano pastor, nosotros ¿por qué en Palmas Reales no hacemos vigilia? Buena pregunta, muy buena pregunta. Usted si me la hace, o usted está pensando. Primero, déjeme decirle que antes hemos hecho vigilia. Y acá algunos hermanos recordarán que está el pastor Martín, por ejemplo, que estaba conmigo todo el tiempo. Hemos hecho vigilia orando desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la noche, perdón, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Hemos hecho vigilia. Hermano, y no hemos hecho vigilia una vez. Durante años hemos hecho, ¿Y por qué no lo seguimos haciendo? Por una razón. Porque siempre he visto, y no solamente en Palmas Reales, sino en otras iglesias donde yo he participado, en vigilias, de que a cierta hora todos comienzan a dormir. Están ahí. Le decimos, vamos a orar. Inclinan ese rostro y están sentados, ¿y qué están haciendo? Vamos a arrodillarnos. Y peor, se arrodillan y se tiran en la banca, ¿no? Hermanos, entonces yo digo, si vamos a hacer vigilia, es para orar, ¿sí o no, hermanos? No es para venir a estar acá peleando con el sueño, no es para eso. Además, miren, hacemos una vigilia, ya termina la vigilia a las 6 de la mañana, ¿y qué hacemos al día siguiente? Todos regresan a su casa, ¿a qué menos? A dormir, ¿sí o no? Todo el día están, duerme y duerme, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué hemos ganado, hermanos? Una mala noche nada más. Una mala noche. Entonces, para eso, nosotros comenzamos a hacer, y honestamente ya lo dejamos de hacer cuando vino la pandemia, comenzamos a hacer noche de oración. Por decir, comenzábamos a las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Y yo decía, yo prefiero tener 3 horas donde podamos orar, doblar rodillas, podamos alabar al Señor, podamos leer la palabra de Dios durante 3 horas bien leídas, bien invertidas, antes que 8 horas que estemos peleando con el sueño ahí y que todos estén durmiendo después. Y lo estuvimos haciendo. Luego vino la pandemia y el asunto ya se nos fue, ya no lo dejamos de hacer. Pero yo doy gracias a Dios de que hay un movimiento en nuestra iglesia en el cual participa bastante nuestro pastor Martín, y también tengo que reconocer a nuestro hermano Juan Saltívar, bastante. Ellos tienen un fuerte grupo de hermanos que se reúnen una vez al mes, el primer sábado de cada mes. Se reúnen desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, hermanos, y se dedican a ayunar y se dedican a orar. Todos los sábados, el primer sábado de cada mes. Si usted no sabía, ya lo sabe ahora. Yo no sé si en el boletín estará acá el anuncio. No hay todavía el anuncio, ¿no? Pero ya va a salir ya.
Va a ser el primer sábado del mes, va a salir, ¿no? Sí, ¿no? ¿Perdón? 9. El día 2 no va a ser porque tenemos conferencia, ¿no? Ok, el sábado 9 de noviembre vamos a tener día de ayuno y oración. Venga, hermanos, venga. Ahora, a los lechuceros vamos a tenerle, pero noche de oración. Ayuno yo no pienso hacer, perdón, no pienso hacer vigilia, ¿ya? Podemos hacer alguna vigilia de vez en cuando, pero si todos los que vienen me prometen que van a estar despiertos. Pero si usted me dice que no, que va a estar durmiendo, váyase a su casa a dormir, ¿sí o no? Si usted viene para orar, ¿verdad, hermanos? Para orar, no es para que estemos ahí yéndole a despertar. Fulano, despierta. Despierta, hermanito, vamos a seguir orando. Y, pastor, ¿y el caldo de gallina qué hora sale, pastor? Más están pensando en el caldo de gallina que en la oración, ¿verdad? Esos hermanitos que míos, ¿eh? Así es, ¿no? Entonces, ahora, yo quiero terminar con una aplicación final y le quiero decir, ya que hemos estado hablando de este asunto del ayuno y la oración, le decía al comienzo y termino diciéndole lo siguiente, ¿no? El ayuno y la oración es bien cierto que lo conocemos como disciplinas espirituales, que no son las únicas, pero estas disciplinas espirituales del ayuno, estamos hablando del ayuno, estas disciplinas espirituales, hermanos, deben ser practicadas solo por los hijos de Dios. ¿Por qué le digo solo por los hijos de Dios? Porque si una persona que no es un hijo de Dios o hija de Dios comienza, por decir, a ayunar, puede llegar a pensar que por obras se va a ganar el cielo. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Por eso le digo, el ayuno es algo que tiene que ser parte de la vida cristiana. Ahora, si usted no es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted lo primero que necesita es tener a Cristo Jesús. Ese es lo más importante. El resto ya viene como parte de nuestro desarrollo espiritual y aprendizaje. Además, todos sabemos que la salvación que Dios ofrece no se gana por obras que usted haga o que yo haga. La salvación no se gana porque estoy ayunando. No es así. Usted recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, pasaje bien conocido, ¿no? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? O sea, la salvación que Dios ofrece es por fe, no por obras. O sea, no piense que si usted ayuna, se gana el cielo, no es así. Los creyentes sí podemos ayunar y debemos de hacerlo, como una práctica que cuando queremos buscar el rostro de Dios hay que hacerlo. Pero hermanos míos, si usted cree que por ayunar se gana el cielo, está equivocado. La única manera que usted puede ganarse el cielo es viniendo por fe y en arrepentimiento a los pies de Cristo Jesús. Es la única manera. Vamos a sacarnos ahí esta mañana, gracias a Dios por su paciencia, gracias a Dios por su atención, y vamos a acercarnos al Señor en oración, así podamos orar en este momento. Sí, queridos hermanos, vamos a orar, por favor. Vamos a acercarnos a Dios en oración, vamos a orar. Damos gracias, Padre, porque podemos tener este tiempo precioso con tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, porque hemos abierto tu evangelio y creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada que el hombre pueda hacer. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor. Y siempre pedimos que tu palabra sea la única que nos guíe en todo momento. Y pido, Padre, que todos nosotros, mis hermanos y hermanas en Cristo, podamos desarrollar una buena relación contigo, una espiritualidad correcta, Señor. Padre, quiero orar en esta mañana por todos mis hermanos que están enfermos, postrados en cama. Temprano pedí oración a favor de nuestra hermana Melissa, la esposa de nuestro hermano Oliver, quien sufrió un accidente. Ella está ahorita internada en la clínica, Señor, y yo sé que ahorita ella nos está viendo en la transmisión, Padre, porque me estoy comunicando hasta hace un momento con ella por mensaje. Oramos por Melissa, Señor, para que su sanidad sea completa.
que ella pueda restablecer su salud y pueda estar haciendo sus labores diarias y sobre todo congregándose como siempre ella lo ha hecho juntamente con su esposo y con su madre. Pedimos por Melissa, por su sanidad física total. Y también quiero orar, Padre, por mis hermanos y hermanas que de repente no tienen trabajo, no tienen negocio por A o B, Señor. Y te pido que ellos puedan encontrar trabajo, puedan tener un ingreso, Señor, para el sustento de su hogar. Te pido, Padre, que nunca falte el alimento en el hogar de mis hermanos y hermanas. Jamás, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice la vida de mis hermanos. Y en un rato, Señor, vamos a estar levantando ofrendas, porque también es una forma de adorarte, porque tú amas al dador alegre, Señor. Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.